como haciendo una asociación de ideas. Pero uno de los ejes que al menos tratamos de graficar es cuánto hay de recambio generacional, y en tal caso, si ese recambio generacional también es cambio de ideas. A mí alguna vez alguien me dijo, y tenía razón, en el 2015, hablando de Máximo Kirchner, que por supuesto ya era líder de la Cámpora, pero todavía habló recién por primera vez aquella vez, me dijeron, mira, recambio generacional no garantiza nada. Se puede ser un joven conservador perfectamente, es decir, conservador para las propias ideas del partido, ¿no? O del espacio, es decir, puede ser joven y no estar renovando nada, por ejemplo. Me lo marcaron aquella vez y tenían razón. Bueno, salió un bloquecito un tanto disperso, de todo un poco, pero arrancábamos con la Convención Radical, y esto que es una maratón. Es el capítulo 1, mirado como una serie de muchos capítulos, que terminará con elección en octubre. Brian, te pido cortina porque sé que hay novedades allí en la producción, así te seguimos atentamente. Nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Let it be. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Últimos 20 minutos de Arriba al Día, aquí en 100.9. Ese es el dial, pero también estamos en streaming en la web de El Diario Nuevo Día, en verdad en el canal de YouTube de El Diario Nuevo Día, y en la web ustedes sigan las noticias minuto a minuto. Si hay alguna novedad de la calle con Juli Quirós, vamos a estar poniéndolo al aire. ¿Querías apuntar algo, Nico? No, precisamente Juli está en el Teatro Municipal, donde está dando inicio el acto por el lanzamiento del operativo de invernal de parte del municipio,
Bueno. Se viene el frío, en verdad el frío ya llegó, pero en poco tiempo viene la escarcha y el municipio está presentando su plan invernal. Allí está Juli Quirós con el móvil, tanto de la radio como de la web. Ustedes lo ven en Facebook, el diario Nuevo Día, y nosotros acá contamos, ahora al aire, algo que fue publicado en el día de ayer. Paro en la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. En asamblea realizada el lunes, trabajadores de la Caja de Previsión decidieron iniciar una retención de servicios desde las 9 de la mañana en el área de asesoramiento. Hay 3 puntos en particular que están reclamando y saludamos en línea de teléfono a quien pertenece a ATE, a la Asociación de Trabajadores del Estado, a Melisa Santana. Buen día, Melisa. Leandro Dolan y Nica Mancilla, aquí en la radio. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Melisa Santana, un saludo para vos y para toda la audiencia. Esto comenzó ayer, ¿cierto? Este reclamo, o al menos tomó visibilidad. Sí, mira, te comento, esto es algo que ya viene hace rato, ¿sí? Habíamos frenado un poco el tema del reclamo porque nos encontrábamos con audiencia de partes, con el Ejecutivo, para poder resolver un conflicto que se originó ya hace tiempo, ¿sí? Esto viene más o menos desde la paritaria del 27 de febrero, que desde ATE y la impugnamos al acta 625, porque se hizo para nosotros una práctica desleal. Se aprobó un aumento, nosotros rechazándolo y el Ejecutivo en conjunto con los otros 2 sindicatos lo aprobaron, ¿sí? Es un reclamo que viene desde esa fecha. Nosotros realizamos un recurso jerárquico porque a nosotros nos parece irregular esa situación, ya que somos el sindicato mayoritario y no es la manera de desempatar y mucho menos de dar un aumento, ¿sí? Bien, Melisa, una cosa, sí. si usted me permite, está bueno explicarlas de modo que la entienda todo el público que no participa de esta negociación. Muchos jubilados, sobre todo, o gente que acompaña a sus adultos mayores de la familia, va a la Caja de Previsión y ve el reclamo de ustedes. Usted bien dice, esto empezó en febrero, pero traducido para todo público. A ver, veía en la publicación del diario Nuevo Día que hay 3 puntos. Para que usted los explique del modo más sencillo posible. Punto número 1, tratamiento y aplicación de grado correspondiente para todos los trabajadores a partir de 2025. ¿Qué significa esto? Sí. Bien, nosotros tenemos hoy un convenio colectivo dentro de la caja, que es sectorial, y dentro de ese mismo nosotros tenemos de que todos los años hace un examen, yo voy a tratar de explicarlo con palabras sencillas, bianual para nosotros poder subir de grado, ¿sí? Eso este año no se estaría aplicando. Nosotros tuvimos una audiencia de partes, que justamente ahí es donde íbamos a una audiencia de partes para poder trabajar sobre eso, ¿viste? Porque también es una ayuda para todos los trabajadores que estamos hoy acá en una situación desesperante con la economía actual. Resulta que, bueno, nada, nos dieron una fecha para que nosotros trabajemos eso. La idea era resolverlo en el mes de abril, para que sea aplicado en el mes de abril. Y cuando nos fuimos a sentar en la reunión que correspondía en la mesa de la COPESEC, no se presentaron ni los sindicatos de más ni el Ejecutivo, y nos llegó una notificación de trabajo diciendo que se había modificado la mesa para la semana que viene. Sí. Nosotros lo sentimos como una tomada de pelo, porque creo que el tiempo es valioso para todos, sabemos que para ellos, pero para nosotros también. Nosotros estamos abocados al 100% para los trabajadores y para poder llevarle algo de plata al bolsillo, ¿sí? Porque no se llega, y la idea era apurar estos trámites para poder realizar esa evaluación. Cuestión que no se cumplió. Sí. Ustedes hablan también de cese de amenazas y condicionamientos verbales. ¿A qué se refiere con este punto concretamente? Sí, nosotros incluso dejamos asentado que repudiábamos el accionar que estaba teniendo este Ejecutivo, porque sentimos que recurre a las prácticas de persecución a los compañeros, ¿sí? Porque los condiciona a adherirse al paro, que es un reclamo legítimo, y de quitarles las horas extras, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Digamos, nosotros sabemos que los compañeros no están haciendo horas extras porque tienen un sentido de pertenencia hacia la caja, porque aman, lo hacen por necesidad, ¿sí? Y si hoy ellos están peleando por un aumento o por lo que sea, por ejemplo hoy estamos peleando por el tema del grado, lo hacen porque realmente lo necesitan. Y como se dice, las horas extras son pan para hoy, hambre para mañana, porque no son remunerativas y el día que te jubiles no las vas a percibir. Claro. Al día de hoy, ¿cómo está la situación? ¿Ha mejorado? Y hoy estamos todos...
No hemos tenido, o sea, seguimos acá. Yo ahora justamente estudié en el salón de asesoramiento. Estamos todos reunidos, expectantes, esperando. Nosotros mañana tenemos la reunión de COPESEC. Esperamos, la verdad, que se presenten los demás sindicatos, que se presente el Ejecutivo y poder tratar este tema, porque la verdad que sentimos sinceramente que que nos están tomando el pelo, ¿sí? Que nuestros reclamos no son escuchados, que nos volasean con el tema de los tiempos, que nos dicen venir el lunes y no nos atienden, porque no nos atienden, ni es re feo estar haciendo pasillos esperando que los propios compañeros te atiendan. Y esperamos que mañana se presenten y que dejen de faltarnos al respeto. Esa es más que nada todo lo que estamos hoy, ¿no? Acá. Melissa, quizás la pregunta es muy elemental, pero desde el desconocimiento igualmente puede serle útil a muchos oyentes que van sencillamente a hacer trámites. Ustedes están allí haciendo el reclamo en todo su derecho desde ya y nos habla del área de asesoramiento. ¿Qué es exactamente? Pienso en la gente que va a hacer los trámites y dice, bueno, a ver, ¿qué tanto afecta a la prestación de servicio el reclamo de los trabajadores de ATE en este caso? No, nosotros siempre tenemos hacemos como lo que es en este caso la retención siempre pacífica. Nunca hemos cerrado las puertas de la institución, porque sabemos que hay jubilados y hay personas mayores que vienen y por ahí se toman el tiempo de venir hasta acá, no tienen cómo, se toman un taxi, nunca le impedimos el ingreso a nadie. Estamos en el salón de asesoramiento, que es donde se atiende, pero el personal que trabaja en esta área sigue atendiendo al público, digamos, pero en otro lugar. Está claro. Entonces, ustedes tienen la expectativa de que se abra una puerta y se abra un diálogo concreto. ¿Lo esperan de parte de la titular de la Caja de Previsión? Porque pienso en esto, que la Caja también es un cuerpo colegiado, ¿cierto? Es decir, el Ejecutivo tiene mayoría, tiene sus vocales, pero también están los representantes de los jubilados, tanto activos como pasivos. ¿De quién esperan ustedes respuesta concretamente? Estimo de corto plazo. ¿Quisieran que esto fuera hoy o mañana? En realidad la expectativa es a mañana. Nosotros mañana nos vamos a ir a sentar en esa mesa y esperamos que se siente el Ejecutivo y se trabaje en conjunto con los demás sindicatos, que eso también es un llamado de atención, porque la verdad que hay muchísimas mesas que tenemos propuestas justamente porque no se sientan tampoco los demás sindicatos. Con respecto a esto, esa es la postura, y cuando hablo de Ejecutivo, hablo del cuerpo de presidencia, lo que es presidencia y gerencia general, o a quienes ellos designan. Lo que es vocalía, no están involucrados dentro de la negociación, pero justamente porque ellos no lo designan, ¿sí? Como parte de la mesa. Claro. Por eso creo que ellos no están involucrados en ese sentido. Lo que es vocalía pasivos no hemos tenido comunicación, y lo que es los activos sí acompañan también en la medida que nosotros como trabajadores activos estamos teniendo acá dentro de la caja. Queda claro el planteo, Melissa. Seguiremos atentos a lo que sucede allí. Usted como delegada de ATE, ¿cierto?, haciendo el reclamo en la Caja de Previsión Social. Hasta otro momento y estaremos atentos. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio y poder visibilizar todo esto que está sucediendo. Y bueno, nada, esperamos que mañana se pueda llegar a concretar algo. Allí la escuchamos a la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Caja de Previsión Social. La expectativa de ser tomados en cuenta en estos puntos que ella resumía para el día de mañana. Y eso para un laburante, para un afiliado, por supuesto que es importante. Están allí haciendo su reclamo desde el punto de vista de quienes van a la caja, que son jubilados, pensionados. Están garantizados los trámites, y eso está bueno comentarlo, porque es media mañana, hay gente haciendo trámites hasta ahora, es semana corta, mañana es el último día hábil y después empieza el feriado de Semana Santa. Y mucha gente allí sobre Avenida San Martín va a hacer los trámites, ¿no? Los trámites jubilatorios de distinto tipo. Héctor Nica Mancilla, veo, si hay algo para apuntar que está llegando a través de los grupos de WhatsApp, vos cualquier cosa interrumpí, que no llego a ver todo lo que van compartiendo. Bueno, recién decía así que Juli Quirós está en la presentación del plan de contingencia invernal 2025 en el Teatro Municipal. Sí, que lanza en el municipio, ¿no?, de la ciudad de Riego. Claro, a nivel local. Sí. Luego veremos, todavía no hay un plan invernal, o al menos no se ha difundido en todo su detalle, de la provincia. Exacto, de vialidad provincial, ¿no?, que siempre lanza el denominado plan invernal. Te quería, por ejemplo, aportar distendiendo y yéndonos a otro win,
el fútbol argentino, ¿no? Esta semana no hay disputa de torneos continentales para los equipos argentinos, llámese Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Lo que sí, también para tener en cuenta la marcha del campeonato, ¿no? Del torneo de primera división, de la Apertura 2025, donde se fue la fecha 13, ¿no? Y dejó algunos resultados más que interesantes, fecha que había comenzado el viernes con el empate entre Banfield y la Lepra Mendocina, Independiente de Rivadavia, que había continuado ese mismo viernes con el empate en 0 entre Newell's y Argentino Junior, todos estos partidos por la zona A. El sábado, por la zona B, San Lorenzo venció 1-0 y ahí se va a poner contento Jere, Atlético Tucumán por la zona B, y San Lorenzo muy cerca, ya está dentro de la próxima ronda. Barraca Central, como siempre, con polémica, venció 1-0 a Tigre por la zona A. Belgrano, que cayó en Córdoba 3-1 ante Boca. Y el domingo, Gimnasia y Estudiantes por el Interzonal, y en el Clásico La Plata fueron a empate 1-1. Si me permitís, sí, la interrupción, como siempre de Barraca Central, está bueno contarlo para los no futboleros. Juega con 12. Con el agregado. ¿Está bien decirlo así? Sí, con el agregado que estuvo Chiquitapia en la cancha. El presidente. Sí, y jugó su hijo. Presidente de la AFA, pero el mandamás de Barraca Central. Sí. ¿Qué pasa en los arbitrajes? Y siempre hay un ayudín. ¿Siempre? Siempre hay un ayudín. ¿Te acordás de que juega el hijo? ¿Lo viste jugar alguna vez? Sí, ¿no? como de enganche, media punta. ¡Ey! Por algo ahora llegó primera. Porque es el hijo del Chiquitapia. Exacto. Bien. Fue victoria con Ayudín entonces. Sí, una más. Sí. El domingo dijimos empate entre Gimnasia y Estudiantes en el Interzonal, en el Clásico La Plata. Lo ganaba Estudiantes, lo ganaba Gimnasia, se quedó Gimnasia y le permitió lógicamente el empate a Estudiantes. No lógicamente. Se quedó y el conjunto pincha rata se le vino con todo. Instituto de Córdoba derrotó 3-0 a Deportivo Riestra por la zona B. Independiente lo propio, 2-0 a San Martín de San Juan por la zona B. También por la zona B, ya lo dijimos, River que sigue sumando pifias y silbidos 1-1 en su cancha contra Talleres por la zona B. Ayer en Mar del Plata, Racing venció 2-0 al Dosivi de Mar del Plata. Central Córdoba perdió con Huracán 2-1 y está arriba en la zona A de la competencia. Defensa y Justicia no pasaron del empate con Unión de Santa Fe. Godoy Cruz y Lanús también fue 0-0. Y Sarmiento de Junín venció 1-0 en calidad de visitante a Vélez. 1-0. Y hoy se cierra la fecha a las 20, Platense en su cancha ante Rosario Central. Hasta ahora, la tabla de posiciones en la zona A indica que Boca es líder con 29 unidades, seguido de Huracán con 26, mismo puntaje para Argentino Junior, Tigre en cuarta posición con 24, quinto Estudiantes de La Plata con 20, sexto Barraca Central con 20, séptimo Racing Club con 19 y octavo lugar para Central Córdoba de Santiago del Estero con 18 unidades. Hasta ahí, y a falta de 3 fechas, serían los que están ingresando a los playoffs. Por la zona B, Independiente 28 unidades, segundo Rosario Central con 25, tercero San Lorenzo con 25, cuarto River con 22, quinto el Deportivo Riestra con 19, sexto Platense con 16, séptimo Lanús con 15, octavo Instituto de Córdoba con 14. Hasta ahí también los que estarían clasificando o entrando a los playoffs. Así está el fútbol argentino, el torneo de primera división. Hay abstinencia, se puede decir, para los muy futboleros. Sí, no hay Sudamericana, no hay Libertadores. Pero hay Champions.
¿Qué miras vos de ahí? ¿Qué te parece interesante? A veces lo miro la Champions. Yo soy antimadrilista, me declaro así, antimadrilista. Lo quiero ver siempre perder al Real Madrid. Cualquiera que se enfrente al Real Madrid, vos hinchás por ese equipo. Exactamente. Es más, ¿cuál es la razón? No me gusta la opulencia y el dinero y la ayuda que recibe el Real Madrid y hasta la suerte futbolística que sabe tener. En el fútbol no hay merecimientos, pero a veces no merece tanta suerte el Real Madrid. No quisiera decir una palabra que... Una licencia discursiva. Sí, lo denosto. Queda claro que tu parecer acerca del equipo madrileño. Sí, cuarto de final. Hoy se comienzan a definir quizás algunas historias en el... por ejemplo, está el partido de vuelta, mañana, el partido de vuelta entre el Bayern Múnich y el Inter de Milán. Va a oficiar de local Inter de Milán con Lautaro Martínez. Va a recibir al Bayern Múnich. En la ida ganó el conjunto italiano en Alemania, en Múnich, 2-1, con una gran actuación de Lautaro Martínez. Mañana también el equipo de Real Madrid va a estar recibiendo al Arsenal de Londres en el Santiago Bernabéu. Viene de perder 3-0 el Arsenal de Real Madrid, y bueno, no lo vi, tampoco lo voy a ver ahora. PSG Aston Villa. En la ida ganó 3-1 PSG. Aston Villa, donde ataja Emiliano El Dibu Martínez. Ahora recibe en el Villa Park al conjunto de el Paris Saint-Germain, conjunto francés. Y por último, el Barcelona, que goleó en la ida 4-0 al Borussia de Dortmund. Va hasta Alemania, a la cuenca del Ruhr, ahí a la cuenca del minera alemana, para recibir o para oficiar de forastero ante el conjunto del Borussia. Nos dimos una vuelta también entonces por la Champions, fuera del fútbol argentino. Son las 11:57, mejora la temperatura, ¿eh? Estaba 14 de máxima para hoy. Sí, está el sol. Vamos a llegar, nosotros estamos en un estudio de radio que además, por la acústica, por los paneles que tienen los estudios, es muy engañosa la temperatura aquí dentro, porque siempre es más caluroso que el afuera. Lo que marca el Servicio Meteorológico Nacional son 10 grados 3, registro de la hora 11, así que ya debe haber un poquito más. Estamos llegando a las 12 ahora en un par de minutos. 10.3 la temperatura, máxima de 14 para hoy. Sigue habiendo mucha humedad, aunque bajó también, ahora es del 74%. Viento norte a 28 kilómetros en la hora. ¿Te quieres sorprender con algo? Te escucho. Si yo te digo China, avances tecnológicos, modernidad, claro. ¿Me vas a hablar de inteligencia artificial? No. Exactamente. En China sigue la apuesta por la inteligencia artificial, pero esta vez en las aulas. Será una materia obligatoria a partir de los 6 años. Pekín lanza este ambicioso plan para formar líderes tecnológicos desde la infancia, incorporando la inteligencia artificial en todas las escuelas primarias y secundarias del país. Está muy bien. Hablando, viste que a esta hora después del programa uno tiende a distender con cositas. Me puse a ver la nueva temporada de Black Mirror. Vieron que es una serie distópica que ya tiene como 10 años en verdad. Tal vez poquito menos, pero va redondeando. Y salió una 7ª temporada. Son 6 o 7 capítulos. Ayer me puse a ver el tercero y dejé de verlo porque me pareció malo directamente. Ya vamos a hacer un convite más tranquilos. En mi caso, en plataformas, me cuento entre los que estoy esperando con mucha ansiedad el estreno de El Eternauta, que va a ser el 30 de abril, el clásico de Oesterheld, allá de los años 50-60, una historieta de ciencia ficción, una nevada mortal que caía sobre Buenos Aires. Así comienza El Eternauta. Bueno, finalmente se lleva iba a decir pantalla grande, viste que es un término antiguo, en realidad eso es el cine, pero en las grandes plataformas
hay producciones verdaderamente cinematográficas que son series como El Eternauta. Pero como para distender también tanta cosa alocada argentina que tiene que ver con nuestro laburo, me puse a ver Black Mirror y no me generó lo que me generaron las primeras temporadas, que era como... no sé si les pasó a ustedes, si la han visto, pero es poner algo de la tecnología como multiplicarlo por 1000 y que te cambie mucho la vida, ¿no? A ver, doy un ejemplo. Uno de los primeros capítulos de las primeras temporadas de Black Mirror es una pareja que descubre su infidelidad a partir de vos tenés un dispositivo como si fuera una lente de contacto. Uh-huh. Y tenés como el procesador, una especie de computadora o un celular. Los celulares son computadoras, pero, todo lo que pensás, pero ya lo tenés adentro de tu cabeza. Ajá. Entonces vos te llamó la atención algo que pasó hace 2 horas y rebobinás, haces zoom, qué loco, maximizás el audio, focalizás en una escena y todo pasa dentro tuyo. De hecho, en una de las escenas, la pareja protagonista está teniendo intimidad. Uh-huh. Y él está con su lente viendo a una mujer y ella está con su lente viendo a otro hombre mientras están consumando el acto. Hablo en estos términos porque debe haber chicos escuchando en la radio. Y era muy fuerte ver eso. Es como eso, ¿no? Es distopía desde la tecnología. Es decir, potenciemos al máximo algo que está en nuestra vida y veamos cómo se deforman las cosas. Ese es como el concepto de Black Mirror. A mí me pasaba que las primeras temporadas me resultaban muy perturbadoras y había capítulos realmente muy buenos. Sin embargo, no me pasó lo mismo viendo al menos lo que llegué a ver de la 7ª temporada, que se estrenó hace días nada más. Esto es disponible en Netflix, como para comentar alguna cosa así al paso. Son las 12:01. Mañana vamos a seguir hablando del gallegazo. Dale. El día 15 de abril, desde las primeras horas de la mañana, la ciudad de Río Gallegos mostró un aspecto inusual, con el cierre total de sus comercios. Había gran expectación por la llegada de la esperada caravana y alrededor de las 14, conforme refleja la crónica periodística de ese momento, empezó la movilización de empresarios y vecinos en automóviles que se dirigían hacia la zona de Huaraique, a 30 kilómetros de la ciudad, para aguardar la caravana del interior que arribó aproximadamente a las 15. Muchos pobladores de Río Gallegos, aquel 15 de abril de 1971, esperaban a las delegaciones del interior, allí en el puente de Huaraique. Se encontraban allí reconocidos dirigentes políticos como Emilio Guati, Jorge Zepernik, dirigentes de gremios y entidades empresariales como Salvador Mansilla, Manuel López Lestón, Fernando Diego García, Reinaldo Palacios. Había orden policial de no permitir que la caravana pasara por el puente de Huaraique, mas no fueron muchos los efectivos policiales dispuestos allí, ni fue firme la decisión de los mismos para impedir el paso. Luego de algunas discusiones y forcejeos, la caravana avanzó. Fue sin dudas emocionante la entrada de Río Gallegos, donde fueron recibidos con aplausos y vivas de la población en general. Creo que era entrar a Río Gallegos como si viniéramos de una guerra, porque eso fue algo espectacular. Todo el apoyo de la gente de Río Gallegos que salía a la calle vivándonos. Nos acompañaban y entre todos logramos cambiar un gobierno militar por uno civil y santacruceño. Recuerda Tomás Rodríguez, mostrando a su vez otra cuestión que desde un principio despertó el recelo de la sociedad santacruceña respecto del gobernador Rainelli. No era de la provincia Rainelli y se rodeó de un gabinete de militares retirados como él, también todos ellos traídos de otras zonas del país. Esto pasó el 15 de abril, es decir, un día como hoy, del año 1971. Al día siguiente se terminaba el gobierno de Rainelli, aquel gobernador que los riogalleguenses echamos a piedrazos. Eso cuenta la leyenda, la historia popular, historia verídica, en este caso en un libro. Si recién te enganchás, esto lo comentamos más temprano, metemos esta pastillita muy breve y lo seguimos mañana porque todo se consumó el 16 de abril de 1971. Piedra, papel o tijera, Brian. Sé que me estás escribiendo. Tenemos un alto nivel de consenso con la música en este programa.
Y estamos en un tira y afloje con Brian por el tema musical de cierre. Ok, bien, lo estoy leyendo. Vamos con eso, anda poniéndolo de fondo. Esto sí, es una que sepamos todos. No estaba en los planes, me cuenta Brian que... No sé si ustedes ven el ciclo de música en vivo que se ha vuelto extraordinariamente popular de Mex Urtiz Berea, que además de ser actor es músico, muy vinculado al humor. Las sesiones de fa, como se llama, ¿no? Fa entre signos de admiración. De hecho, están ya tocando en teatros y para mucho público y demás. Y quien reversionó este tema de Cristian Castro es Santiago Motorizado. Y lo que me decía Brian es que hay una canción nueva que se publicó ayer nomás, pero no la descartemos, Brian. Si querés tenerla ahí, haz en la manga. ¿No? ¿No te gustó? Ok, al menos para ahora no va. Y acá el comandante manda, como bien tiene puesto el apodo en la voz de Nika todos los días. Bueno, hay una última sesión de fa que es de la T y la M. Te pido en una palabra, Brian. Sé que es un diálogo donde uno tiene micrófono y el otro no, pero respondeme rápido. ¿Fuiste a ver a la T y la M en el aniversario de Gallegos? Ah, mirá, ¿te lo perdiste? Pensé que te hubiera gustado. Estaba trabajando acá. No te puedo creer, te tocó laburar. ¿Hubieras ido a verlo? En mi caso vivo a media cuadra del boxing. Quiero ser respetuoso, ¿no? Me pareció medio ladri el repertorio. Sí. ¿Por qué? El tema más famoso de la T y la M, sí, el de la que selección. Se popularizó en la selección, ese lo tenés ahí a mano, Brian. Así, sí, sé que te estoy cambiando todos los planes, pero vivo a media cuadra del boxeo, no a una, redondeando. El aniversario se hace ahí, es decir, es como si tuvieras el recital en el dormitorio, porque el nivel de volumen que tiene ese escenario, el escenario del paseo, hace que se escuche 300 metros a la redonda. Entonces fui a ver a los muchachos de la T y la M y a mí me trae hermosos recuerdos. La escaloneta. La escaloneta, fuimos campeones del mundo, es parte de la banda sonora de eso. Hicieron algo que estuvo muy bien. Lo ladri tiene que ver con la reiteración del recurso, ¿no? Tocaron este tema con un invitado, un pibe de Río Gallegos que se subía a tocar el tecladito. Vos decís, qué lindo para ese pibe, momento inolvidable, un músico local tocando con ellos. Pasa el recital, tocan temas de Bersuit, un par de temas de Bersuit que los pibes más jóvenes probablemente ni siquiera saben que era de Bersuit. Porque claro, vos tenés 15 años, 16 o sub-20 y muy probablemente, por una cuestión generacional, no escuchaste Bersuit Vergarabat, que nosotros escuchamos con el disco de la cabeza ya por el principio de los 2000, digo los que no conocíamos de antes, y decían, che, mirá, la T y la M estos temazos, y eran temas de Bersuit. Y después de un rato, vuelven a tocar esta canción, pero ya ellos solos. Lo del ladri lo digo entre comillas, pero es como, claro, es el gran hit. Su repertorio la verdad que es bastante corto. Ahora sacaron un par de hits, salió uno en el verano, de hecho recuerdo que ese tema sonó hace algunas semanas, y ahora esta sesión de fa, de anoche nomás, de ayer, con Mex Urtiz Berea. Pero claro, repertorio corto, repitamos la canción. Entonces sonaba al inicio y al cierre. ¿Esa cuál es? Dando la vuelta, manija me doy. Ahí va, este es el de Bersuit. Claro, este lo tocaron en vivo también. Ven, esto sonaba en el Reci acá en Gallegos, ¿no? Esto fue para el paseo aniversario del año pasado, mediados de diciembre. Pues bien, estos muchachitos, son jóvenes, se han hecho muy conocidos. No es la canción con la que vamos a cerrar, la que acaban de grabar en las sesiones FA de Mex se va a viralizar en 2 minutos, eso está claro, ¿no? De hecho, mira, publicado hace un día tiene 72.000 visualizaciones. No está mal, es un buen comienzo. ¿Te va esto, Nika, vos? Más o menos. No le doy mucha bola, para ser sincero. ¿Te toca el corazón escuchar los temas de la escaloneta, no? A mí me pasa que me genera una sensación linda siempre. Sí, eso sí. La canción está requemada, lo sabemos, sí, pero a mí me lleva a ese 2022 en el que fuimos tan felices. Igual que... Pero me hace más ruido Muchachos. ¿Qué te pasa con los Muchachos?
me hace más ruido, me gusta más. Ah, Es ok. más linda. Pensé que ruido era que te generaba dudas. Me gusta más. Así. De acuerdo. Bueno, este cierre de programa fue medio un despiole, pero puede pasar. Una Es un programa organización en vivo. desorganizada. La desorganización desorganizada a la que bien has hecho referencia en otros programas. Y ya está. Cerramos con Santiago Motorizado. Es que era el tema inicial de las sesiones FA de Mex Urtiz Berea. A mí me gustaba mucho Mex. Si vieron alguna vez Pura Química en ESPN, ya no se emite hace como 10 años, ¿no? Germán Pawlowski lo conducía y había un segmento con un invitado donde Mex hacía la pregunta ética, así se llamaba. Los invito a buscar en YouTube, si viste esto de que uno pavea con el celu y se entretiene con alguna cosa, no hay recortes de eso. Pero la pregunta ética era al invitado, Mex Urtiz Berea, le hacía una pregunta donde básicamente es venderle tu alma al diablo. Y si vos elegías la opción que más le vendía el alma al diablo, Mex decía, este tipo va a triunfar. Ese era el chiste, ¿no? Como hacía de... Nada, de todo lo que está mal, todo lo políticamente incorrecto lo hacía en ese segmento y se llamaba la pregunta ética. Ahora, cuando tu respuesta era una total falta de ética, era este tipo va a triunfar. Ese era el chiste de Mex que viene a mi mente y bueno, le tengo mucho cariño. Tiene una gran carrera Mex, pero como era telespectador de Pura Química, recuerdo ese segmento. Y en ese ciclo, que ya tiene un tiempito, suena esta canción con la que nos despedimos. Ayúdame, Nica, a saludar a quienes tenemos que saludar. Bueno, saludamos y que han estado en esta mañana el señor Fernando Tornú, Tony Villanueva y Mariela en redes sociales, también a Beto Barría, que será la continuidad en la tarde junto con Claudia Rataro en lo que se denomina Fuera de Contexto, y también a la que será nuestra continuidad en unos minutos más, Laurita Andrione con Siempre llegué tarde. Siempre llegué tarde. Y también saludar a Juli, que está haciendo me parece que está teniendo una jornada movidita porque hay un asunto policial también. Sí, dando veo vuelta mucho a la mensaje en los grupos de Sí. WhatsApp. No llegamos a comentar, me refiero a los grupos de WhatsApp de producción de la radio. No llegamos a comentarlo porque son temas que requieren su cuidado de abordaje al aire. Pero lo que es en vivo y en directo, desde la calle, entren ustedes a El Diario Nuevo Día, la fanpage, y allí están las transmisiones de Juli. Bueno, capítulos policiales que ya iremos conociendo y nosotros más tranquilos. Ahora estamos en vivo al aire. Bueno, vamos a estar repasando también. En el detrás de cámara, Sí, el señor en el streaming, Jeremías. Será esta mañana también, Brian, que tengas una buena Buenas tarde. Esto es la 10ª temporada de Arriba el Día. Día martes, si todavía no te enteraste, es 15 de abril de 2025. Hasta mañana. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti. Cada momento voy tropezando en desamor. Es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy yo